El niño que fue criado como niña. El experimento John Joan. Spoiler, sale mal. Cuando nace un bebé, lo primero que se preguntan es, ¿fue niño o niña? El género lo indica la biología. Los cromosomas se encargan de la sexualidad. XX para una mujer y XY para un hombre. Y las hormonas sexuales se encargan de la apariencia física. Pero ¿qué ocurre cuando la biología, la apariencia y la crianza no coinciden? Ese fue un caso que ocurrió en los años 1960 que terminó en tragedia. Una pareja de adolescentes llamados Janet y Ron tuvieron gemelos, Bruce y Brian Raymer. Fueron los dos primeros hijos de esta familia canadiense. Tras el parto, los gemelos Bruce y Brian Raymer eran dos niños perfectamente normales, muy sanos, pero a los 8 meses de nacidos, ambos comenzaron a presentar dificultades para orinar. Siguiendo un consejo médico, Janet y Ron llevaron a los niños al hospital para someterlos a una circuncisión. Pero a la mañana siguiente recibieron una devastadora llamada telefónica. Uno de sus gemelos, Bruce, había sufrido un presunto accidente. Los médicos habían utilizado una aguja cauterizadora en lugar de un bisturí, y el equipo eléctrico había tenido un problema que provocó un aumento en la corriente que quemó por completo el pene de Bruce. Bienvenidos al canal. De inmediato decidieron que Brian no fuera sometido a la misma cirugía, por lo que regresaron a su casa y meses después su fimosis se curó naturalmente. Semanas después, como era de esperarse, los padres del niño, preocupados porque la lesión pudiera marcar su vida sexual y su felicidad, decidieron llevarlo a Baltimore, a la consulta de un reconocido psicólogo llamado John Money. Lo vieron en un programa de televisión canadiense y creyeron que ese doctor podía ayudar a Bruce. John Money había realizado investigaciones y escrito varios trabajos sobre el desarrollo sexual y los roles de género, a partir del estudio de pacientes intersexuales. John Money era toda una autoridad con el respaldo además de la Universidad Clínica Johns Hopkins. Sostenía que la identidad sexual se aprendía en la infancia, que era una construcción social y que podía cambiarse. Después de que John Money estudiara el caso, los envolvió y convenció para que se le hiciera una reasignación de sexo porque sería lo más beneficioso para su vida futura. Y cuando Bruce iba a cumplir tan solo 2 años de edad, se le practicó una orquiotomía y se le extirparon los testículos. Le colocaron una prótesis de vagina en su lugar justamente en el año 1967. Con el fin de dar coherencia al nuevo cuerpo de Bruce, el médico insistió en que se le educara desde pequeño como una niña, y no se le contaran jamás la historia de lo que había sucedido. A partir de entonces, sus padres decidieron llamarla Brenda. Además de la operación, se sometió a un tratamiento con estrógenos, y el doctor decidió controlar la evolución del caso, al que se denominó caso John Joan, para ver cómo crecía Brenda. Hasta el año 1975, cuando el Dr. John Money publicó el estudio, parecía que la transición había sido un éxito. Su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto de las maneras de chico de su hermano gemelo, escribió. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, actives la campanita y le des like al video, para apoyarnos y así poder seguir subiendo contenido de tu preferencia. Pero no era así. Según se supo después, los Raymer mentían sobre la situación de Brenda cada vez que visitaban el consultorio de John Money. Cuando Brenda alcanzó la pubertad a los 14 años de edad, comenzó a mostrar sentimientos suicidas. Pude ver que Brenda no era feliz como niña, cuenta Janet. Era muy rebelde, era muy masculina y no lograba persuadirla de que hiciera algo femenino. Brenda casi no tuvo amigos durante su infancia. Todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola. Era una niña muy sola, agrega. Ante esta situación, los padres de Brenda optaron por no seguir consultando al Dr. John Money. Poco después hicieron algo que el psicólogo les había advertido que no hicieran. Le dijeron a la niña que había nacido siendo niño. Semanas después, Brenda eligió volverse David. Se sometió a un tratamiento para revertir la resignación que incluyó inyecciones de testosterona, una mastectomía doble. En la adolescencia le habían dado estrógenos para que desarrollara el pecho, y 2 operaciones de faloplastia. Comenzaba lo que parecía una vida normal. Empezó a trabajar en un matadero y se enamoró. Se casó con una mujer llamada Jane Fontaine. Aunque no pudo tener hijos biológicos, adoptó 3 niños. Se puede decir que David disfrutó de su etapa como padre normal. Pero el drama no había concluido. Toda la familia había resultado afectada por la situación de Bruce, ahora David. Su madre sufrió depresión e intentos de suicidio.
El padre ahogó las penas y la culpa en el alcohol y el hermano gemelo en las drogas. David Reimer confesó muchos años después que jamás sintió que encajase, que en el colegio se reían de sus formas poco femeninas y se negaban a ponerse los vestidos que sus padres compraban. Las visitas al doctor suponían un auténtico trauma para David, y según contaría más tarde el doctor John Mooney, obligaba a los gemelos a hacer distintas posturas sexuales y les mostraban fotografías de hombres desnudos para reforzar su sexualidad. Brian desarrolló esquizofrenia. El doctor John Mooney archivó el caso y no volvió a hablar de él ni de su supuesto éxito. David no sabía que había sido inmortalizado en el mundo académico y científico como el protagonista del caso de John Joan para reasignación de género, y cuando se enteró no podía creer que se le presentara como un caso exitoso. En los libros de texto médicos y psicológicos que lo ponían como ejemplo en los protocolos para tratar a hermafroditas y a personas que habían perdido el pene. Interactúa. Deja tu comentario. En el año 1997 su caso obtuvo repercusión internacional, cuando le contó su historia a un sexólogo llamado Milton Diamond. Él le convenció para que contara su historia con el fin de evitar que se repitiesen casos como el suyo. El citado Milton Diamond, especialista en anatomía y biología reproductiva, calificó de tesis simplista la de John Mooney. Para él, los seres humanos nacen con el mismo instinto que los animales. Los humanos somos mucho más complejos que un simple producto de la educación, dice en un documental sobre el caso Reimer. Somos influidos por nuestra sociedad. La educación influye mucho en nuestro comportamiento, pero nuestras inclinaciones básicas, las predisposiciones que tenemos, nos vienen dadas por la biología. Su historia trascendió y se publicó en la revista Rolling Stone. John Colapinto escribió posteriormente un libro sobre él e incluso apareció en el programa de Oprah junto a su madre. Todo lo que hizo fue por amor. ¿Cómo podría odiar a mi madre por ello?, señala David en la entrevista. Oprah pregunta a Janet si cree que su hijo debería odiarla y ella asegura odiarse a sí misma. Tenía fe absoluta en el doctor, hice lo que creía que sería mejor, pero cuando él se rebeló contra ello, comenzaron las dudas. David admite que jamás se sintió encajar en los cánones de lo que significaba ser una mujer. No estaba interesado en las Barbies. Me gustaba escalar a los árboles y esas cosas. Intenté maquillarme y salió fatal. Un chico me dio un beso en la mejilla en una ocasión y no me gustó. Me sentía muy solo. Lamentablemente, Brian, el hermano gemelo de David, falleció por sobredosis de barbitúricos en el año 2002, incapaz de superar el remordimiento y el dolor por la situación de su hermano. Y 2 años más tarde, cuando David tenía 38 años, la policía le informó a Janet y Ron que su hijo se había suicidado. David sufrió una crisis de depresión, perdió su trabajo y se separó de su esposa. David condujo hasta una tienda de comestibles, aparcó y se disparó en la cabeza. John Mooney tuvo el experimento que tanto soñaba, el que le permitiría demostrar que ser varón o mujer es algo totalmente separado de la biología, la confirmación de que no es la naturaleza la que determina femineidad o masculinidad. Es la cultura, la crianza, la sociedad. Esta teoría fue cuestionada por contemporáneos de John Mooney. De hecho, surgía precisamente en momentos en que había cada vez más pruebas de que las hormonas, desde la gestación, son las que influyen fuertemente en la personalidad masculina o femenina de cada individuo. Y acá viene el fraude. Mientras John Mooney se hacía famoso gracias a John, Brenda Bruce era una criatura por completo infeliz, perturbada, solitaria. La familia Reimer vivía un calvario. A Brenda le gustaban los juegos de varón, correr, trepar a los árboles, saltar y hasta pelear. Odiaba las muñecas, hasta se negaba a orinar sentado. No tenía amigos ni amigas. Los otros niños le hacían bullying. La llamaban mujer cavernícola. Y hasta Brian la evitaba porque se sentía avergonzado por esa gemela tan rara que era su hermana. Cuando se reveló el fracaso de su experimento, lejos de disculparse, John Mooney escribió, en el año 1998, los 10 posibles motivos para ese resultado. Castración tardía, 22 meses. Crianza junto con un gemelo que pudo hacerla sentir anormal. El trauma de los padres que pudo influir en ella, etc. Echó culpas afuera y no asumió su responsabilidad. Varios periódicos especializados rechazaban sus artículos que contradecían una doctrina que había estado en boga por varias décadas. La reacción de John Mooney ante la evidencia de su error fue como mínimo deshonesta. Se refugió en el argumento de la confidencialidad, atribuyó las críticas a un movimiento conservador y antifeminista y hasta culpó a los padres, como vimos. Ni el suicidio de Bruce lo hizo reaccionar. Cuando fue encarado por John Colapinto, que le sugirió corregir sus conclusiones de cara a una eventual reedición del libro
Desarrollo de la sexualidad humana, en el que se refería al caso John Joan como un éxito, John Mooney se negó, diciendo, «Para entonces estaré muerto». La explicación del fracaso es sin embargo evidente. La reasignación de sexo en una persona no intersexual, o sea, la inmensa mayoría, había fracasado porque la identidad de género no es una construcción, porque las diferencias entre varones y mujeres no se limitan a la genitalidad. Ser un chico está en tus genes, en tu cerebro. Nadie tiene que decirte lo que eres. Somos humanos, no somos tontos, sabemos quiénes somos. Como no sabían nada de mí, la comunidad científica creía que mi caso estaba resuelto y me sorprendí mucho cuando escuché que las personas pensaban que lo mío había sido un éxito, decía David, con más sentido común que el de tantos supuestos especialistas. Además de la deshonestidad intelectual de no admitir su fracaso y dejar que se propagase la mentira, el de John Mooney es el clásico caso de investigador enamorado de su teoría, que niega todos los hechos de la realidad que la desmienten. Analizando esta trágica historia, podríamos decir que un individuo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Los padres de David tomaron malas decisiones. Recuerda que la ignorancia de nuestra propia ignorancia puede conducir a una mala toma de decisiones, ya que puede que no busquemos el consejo, la orientación o ayuda de personas con más conocimientos y experiencia al tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Estudiando, aprendiendo y practicando. Analizando, reflexionando y usando el sentido común. Constatando todo lo leído para asegurarse de que sea real y no engaños. Leyendo y escribiendo constantemente. Desconfiando a priori, de antemano, de todos los textos que leas. Muchos son sofismas, engaños que parecen verdades, escritos justamente para confundir, embrollar y despistar. De lo que dudas, pregunta a varias personas y asegúrate de que los argumentos que te den son sobrios y sólidos. Debemos reconocer que siempre hay más que aprender y que todos tenemos áreas de ignorancia. Esto puede ser un paso valioso hacia el crecimiento personal y una mejor toma de decisiones. Esto ha sido todo por hoy. No olviden activar la campanita de notificaciones y compartir. Hasta un próximo vídeo.